Gracias por estar acá hoy con nosotros. Soy Patricia Moirano, soy gerente general de ABECOM. Y bueno, me pone muy feliz abrir la charla de hoy, que es la quinta de nuestras charlas de este ciclo que denominamos Conversaciones que Importan, que nació como una celebración de nuestros 20 años. Y la verdad que estamos muy contentos celebrando en este año extraño, pero son nuestros 20 años, así que seguimos igual de apasionados por nuestro trabajo, por la comunicación, por crear conversaciones que importan, por ayudar a las organizaciones a crear cultura. Eso es lo que nos apasiona y lo que hacemos hace tanto tiempo. Así que queremos seguir compartiendo con ustedes estas conversaciones de distintas temáticas que tienen que ver con las problemáticas que enfrentan las organizaciones y cómo sería la mejor forma de enfrentarlas. Hoy nos acompaña Guadalupe Benavides, una súper profesional del bienestar, y la va a entrevistar Mariela Rodríguez Ponte, que es nuestra socia y directora de operaciones. Así que ahora Mari la va a presentar con más detalle a Guada. La idea es que tengamos una conversación de una media hora más o menos, y después tenemos 15 minutos para preguntas. De todas formas, las preguntas las pueden ir haciendo en el chat mientras se desarrolle la conversación, así ya las tenemos. Así que bueno, sin mucho más, los dejo con las chicas. Gracias a todos por estar. Bueno, gracias Patu, buenos días a todos y a todas, gracias por ser parte. Hay muchos que ya son elenco estable, que participan de todas las charlas, lo cual está buenísimo, que nos acompañan en esta celebración en un año raro, como decía Patu. Nada, les voy a presentar sin más a Guadalupe Benavides, que va a estar conversando con nosotros hoy sobre bienestar. Guada es licenciada en nutrición, es coach en salud, y tiene más de 10 años de experiencia en implementación de programas de wellness corporativo. Además, escribió un libro hace poquito que se llama Personas Saludables, Organizaciones Saludables, y es fan de la microbiota intestinal. Buen día, Guada, gracias por estar con nosotros, ¿cómo estás? Hola Marie, hola a todos, muchas gracias a todo el team. Y a todos los que un viernes a las 9 de la mañana se buscaron un lugarcito para participar. Así que muchas gracias a Ale, a todo el equipo. Guada, bueno, todos y todas, nobleza obliga, digo, es honestidad intelectual, yo me tengo que presentar como fan de la pizza y el helado, digamos. Hablo, no podría ocultarlo, pero digo, no puedo menos que preguntarte para arrancar, ¿qué es la microbiota intestinal y por qué sos fan de la microbiota intestinal? Ok. Pareciera que son dos cosas como distintas, porque vamos a hablar de bienestar organizacional, pero la microbiota intestinal es importante. ¿Y por qué? Son un montón, billones, trillones de microorganismos, de bichos, que están en nuestro intestino. O sea, convivimos con ellos. Creíamos que cada ser individual estaba solo, y no es así. Convivimos con, si ustedes... Una cosa muy graciosa es que si ponemos en fila estas bacterias, principalmente que están en el intestino, una al lado de la otra, se dice que damos la vuelta al mundo 2,5 veces de la cantidad de bacterias que tenemos en el intestino. Y siempre hemos escuchado que las bacterias son malas, sobre todo en un momento de pandemia donde los virus entendemos que son malos para nuestra salud, pero estas bacterias que tenemos en el intestino, muchas de ellas cumplen funciones muy beneficiosas y están relacionadas con el estilo de vida, y principalmente lo que más modula esta microbiota intestinal es la dieta, lo que comemos y no comemos todos los días. Entonces, está asociada al sistema inmunológico. Ahora con el COVID hay muchas investigaciones que relacionan cómo está esta microbiota intestinal en relación a la posibilidad o no de que las comorbilidades del COVID sean más profundas, porque se relaciona con la obesidad, con el sobrepeso, con enfermedades metabólicas. Así que bueno, es un gran mundo a estudiar. Del que sos fan, está buenísimo. Del que soy fan. Entonces, podemos decir que el bienestar tiene que ver directamente con lo que comemos o no comemos. La realidad es que el bienestar tiene que ver con nuestros hábitos, con lo que hacemos la mayor parte del tiempo. Tiene que ver con lo que comemos, tiene que ver con lo que sentimos, con nuestro mundo emocional,
tiene que ver con cuánto nos movemos, tiene que ver con lo que pensamos, porque fíjense una cosa, nuestras conductas, si nosotros pensamos en un iceberg, como si fuera un bloque de hielo, en la punta del iceberg lo que vemos sobre la superficie son las conductas, lo que hacemos. Pero debajo, algo mucho más grande y profundo, está lo que pensamos y lo que sentimos. Entonces, en la interacción de lo que pensamos y lo que sentimos es lo que hacemos. Y realmente nuestro bienestar depende de lo que hacemos. Somos lo que hacemos, no lo que decimos que hacemos. Entonces, esa es la gran fórmula. O sea, ¿y qué es bienestar? Bienestar es sentirse bien. Yo cuando escribí el libro me puse a buscar los significados porque creo que nos centraban las definiciones y la RAE pone que bienestar es aquello que te hace bien al alma. Entonces, es buscar todos aquellos hábitos que nos hagan bien al alma, más allá de la salud física y emocional. Bien, bien. Está bueno pensar eso, ¿no? Como, bueno, el mens sana in corpore sano, ¿no? No es solo físico, no es solo cuidar la salud, sino que eso incide también en nuestras emociones, el tema, bueno, del estrés, que ahora entiendo que en este contexto debemos haber, quizás, digo, en contexto de aislamiento, pandemia, debemos haber empeorado nuestros hábitos saludables, imagino. Y mira, en esta situación donde el trabajo y la vida personal están completamente unidos, ya no tenemos la separación física de ir a la oficina, sino que nuestro mundo personal y profesional es uno, aunque siempre lo fue, porque nosotros no somos una persona en el trabajo y una persona en la vida personal, acá lo podemos realmente vivenciar. Y se ha establecido que en esta etapa de pandemia, por ejemplo, en una encuesta que se hizo la Sociedad Argentina de Nutrición, el 80% de los encuestados habían aumentado de peso entre 3,5 y 5 kilos durante la pandemia. También es verdad que hemos disminuido nuestro nivel de movimiento. Hay muchos factores de estrés por la incertidumbre y distintas cuestiones personales que está atravesando cada uno. Entonces, es verdad que no nos podemos olvidar de la pandemia, pero tampoco nos podemos olvidar de la epidemia que vivimos como sociedad argentina y en el mundo del sobrepeso y la obesidad, ¿sí? Que son factores que nos predisponen a distintas cuestiones relacionadas con la salud. Y desde el punto de vista emocional, cuando hablábamos también de la microbiota intestinal, hay un eje que relaciona qué pasa en nuestro intestino, que está directamente modulado por cuánto nos movemos, cómo nos alimentamos, cómo gestionamos el estrés, nuestra genética, nuestro ambiente, y hay una vía de comunicación directa entre lo que pasa en el intestino y lo que pasa en nuestro cerebro. Hay una conexión entre las emociones y nuestros hábitos, podemos decir. Hubo un estudio por el COVID en los centros asistenciales de adultos que vieron que como edad, los adultos y aquellos que vivían en centros como pueden ser asilos de ancianos, se contagiaron mucho. Y hubo una correlación entre qué pasaba en la microbiota intestinal que estaba directamente relacionada a los hábitos. Las personas ancianas comen pocas frutas, pocas verduras, se mueven menos. Entonces, fíjate que tiene que ver en realidad con los hábitos. Son cosas a veces difíciles de implementar en la vida diaria porque implican un cambio de conducta, pero tiene que ver con volver a las bases, de alimentarnos mejor, de movernos más, de poder favorecer mejor el descanso y la cantidad de horas, de armar rutinas en el día que nos permitan no estar más de 6 horas sentados, porque sabemos que eso impacta en nuestro peso corporal y en nuestros factores de riesgo de enfermedades crónicas. Entonces, ver de qué manera en nuestro día de trabajo y nuestra vida personal que está totalmente mezclada, podemos empezar a incorporar ciertas rutinas de bienestar. Y a veces eso no necesariamente tiene que ser un programa estricto de ejercicios. No sé si saben que hay, por ejemplo, programas de ejercicios de 7 minutos al día. O sea, que es como lo llevamos a la vida diaria. Ahí están poniendo algunas preguntas que me gustaría que... En el chat ahora las retomamos si querés. Pero está buenísimo esto que decís porque digo, no es que si no podemos ir al gimnasio como quizás hacíamos antes, no tenemos remedio. Hay un montón de pequeñas cosas que sí podemos hacer, pese a estar en casa, pese al aislamiento, para mejorar nuestros hábitos, ¿verdad? Exacto. Hay cosas que podemos hacer que no implican gasto de dinero, sino que implican más organización, ¿sí? Es muy importante el tema de la organización.
Con el ejercicio físico, los que están más sedentarios es empezar a pensar en rutinas cortas de ejercicio. Quizás 7 minutos, 15 minutos de ejercicio físico al día, que puede ser con el mismo peso del cuerpo, alguna caminata, movimiento dentro de la casa. Eso ya te va a automotivar a querer moverte más. Y eso, el movimiento, tengan en cuenta que no solo tiene funciones específicas con la inmunidad, favorece también el estado de ánimo, la creatividad. Entonces, por un lado, el ejercicio. Por otro, algo muy bueno por el tema emocional y centrarnos en el momento presente, y que tiene que ver mucho con el autoconocimiento y la gestión de las emociones, es respirar. La respiración nos centra en el aquí y ahora, que es lo que realmente está sucediendo. Ahora estamos nosotros todos acá en una conversación, y muchas veces nuestra mente se va al pasado, o nuestra mente se da mucho al futuro con incertidumbre. Entonces la respiración nos permite centrarnos y estar presentes acá, y poder reconocer qué nos pasa, qué emoción estamos sintiendo, qué nos viene a traer esa emoción que estamos sintiendo. Un ejercicio simple para hacer es parar, respirar, frenar y responder sin que no sea de manera reactiva, ¿sí?, a las situaciones que nos acontecen en un día laboral, que son muchísimas. Está buenísimo eso que decís, porque es muy sencillo de realizar, digo, no hay excusa, no lo podemos No hay hacer. excusa. Guada, y si vamos a las organizaciones, Sí. ¿cómo definís vos a las organizaciones saludables? Mira, las organizaciones saludables son las que tanto colaboradores como empleadores trabajan de manera conjunta en un proceso de mejora continua, donde la salud y la seguridad y el bienestar son una prioridad. Entonces, tanto en la vida personal como en la vida organizacional tiene que haber un plan. Un plan donde el bienestar tenga el peso y la importancia que debe tener como parte del plan estratégico de negocios de una compañía, ya sea una empresa pyme, pequeña, o una empresa multinacional con colaboradores alrededor del mundo. Entonces, primero debo conocer a mi población. ¿Qué le está pasando a la gente que trabaja en mi organización? ¿Cuál es el perfil de colaboradores que tengo? ¿Qué tasas de sobrepeso, de obesidad, qué nivel de ejercicio? Después hay que trabajar mucho el plan de educación y concientización, y en eso ustedes que son expertos en comunicación, la comunicación es un eje fundamental para poder llevar adelante prácticas que promuevan hábitos saludables. Medir lo que no medimos, no lo podemos mejorar o no sabemos si lo estamos mejorando. Y después tener líderes que tengan la capacidad y las habilidades emocionales de poder ser personas que se autoconozcan y tengan conciencia sobre sus propios hábitos, porque es a partir de estos líderes que nosotros vamos a poder también tener colaboradores que gestionen mucho mejor su mundo, digamos, emocional. Y en el libro que vamos a ver que van a tener la oportunidad después de descargar, van a encontrar una guía de autocuidado personal y de autocuidado, una guía organizacional, con distintos pasos para ir haciendo. Porque en realidad el bienestar de una organización depende del bienestar individual de cada uno de los colaboradores, y se potencia eso. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en una pecera, donde cada uno de nosotros somos un pez con su genética, con sus hábitos. Nos ponemos todos juntos en una pecera, en un medio, con agua que podría ser la organización. La interacción de cada uno de nosotros puede potenciar aún más el bienestar y hacerlo como expansivo también fuera de esa pecera, a la familia, a la sociedad. Entonces creo que tenemos que trabajar mucho sobre educación, educar. Lamentablemente desde la niñez o en el colegio nos falta mucha educación sobre cómo nos tenemos que alimentar, qué cantidad de ejercicio necesitamos. Hay mucha información contradictoria, que esto hablábamos un poquito antes de empezar, de qué es bueno, qué es malo, qué debemos hacer. Entonces tenemos que trabajar también con muchas creencias limitantes que están arraigadas. La realidad es que debemos volver a las bases de lo más sencillo, pero que nos cuesta. Creemos, el ser humano está muy convencido en que hay soluciones mágicas para todo, pero esto requiere constancia, requiere foco, requiere determinación para un proceso de cambio, tanto individual como organizacional. Totalmente. Y en este contexto venimos viendo un poco que en muchos aspectos, ¿no? La clave está en volver a las bases, en términos de
cultura organizacional, las organizaciones vuelven a lo esencial, vuelven a lo básico, y este tema de cuidarnos, de cuidar la salud, de mejorar nuestros hábitos, de pensar en términos de nuestro bienestar personal y el bienestar de la organización también, que como vos decís van de la mano, ¿no? Y se influyen mutuamente. Nosotros hablamos de cultura organizacional, bueno, habría Exacto. culturas saludables y menos saludables, o que fomentan los hábitos saludables o que no tanto, digo. Me parece que este tema ahora está muy sobre la mesa, ¿no? Le estamos prestando un poco más de atención. Por todo esto que nos pasa, que estamos en Exacto. casa, que no que no tenemos tiempo de comer, ¿no? Que cada uno y sus circunstancias. Entonces me parece que es por ahí un buen momento para fomentar la incorporación en las organizaciones de hábitos más saludables. ¿Lo venís viendo? ¿Hay algún mayor nivel de conciencia? ¿Cómo ves a las organizaciones en este sentido? Yo creo que sí, que se puso sobre la mesa los temas que siempre están, pero creo que con una mirada más del valor que tiene el cuidado de la salud. Y que como es un valor necesitamos cultivarlo. Y desde ese modo, desde distintos ambientes, desde el punto de vista de las organizaciones o político, hay como ganas de realmente ocuparnos de lo importante, que es cómo cultivamos un buen estado de salud. ¿Por qué? Porque las organizaciones que realmente se ocupan del bienestar de sus colaboradores son organizaciones más exitosas, que promueven factores que son intangibles como la motivación, la moral de los empleados, tienen impacto en la productividad. Podemos medirlo esto a través del retorno de inversión. Hay estudios que muestran que los programas de bienestar a largo plazo tienen un retorno de inversión entre 1 y 3 dólares por cada dólar invertido, y en lo que se llama el value of investment, el valor. ¿Por qué? Porque más allá de condiciones que tienen que ver con retorno económico, muchas personas van a querer quedarse en una organización porque es una organización que se asocia a la felicidad, que uno la pasa bien, que se cuidan estos valores fundamentales. Y creo que las generaciones más jóvenes están haciendo mucho hincapié en eso. Entonces, hay retorno desde cosas tangibles, pero también cosas intangibles que se pueden medir, como es la satisfacción relacionada a un ambiente de trabajo sano y saludable. Totalmente. Sí, sí, está clarísimo. Las preguntas del chat tienen fundamentalmente que ver con el contexto de pandemia, se ve que es lo que nos tiene a todos más consternados. Pregunta, por ejemplo, Juan Pablo Fornazari, ¿cómo ves el tema de la caída de consultas en patologías crónicas, por ejemplo, por el contexto de pandemia? Realmente eso es un tema, porque era lo que decía, nosotros estamos frente a una pandemia, pero no nos podemos olvidar de la epidemia del sobrepeso y la obesidad. Es un gran problema, porque hay que trabajar mucho sobre eso. Hay cuestiones de base que no solo empeoran el cuadro en relación a que si vos te contagias por COVID-19 y tenés una enfermedad de base, el pronóstico es peor, sino que piensen que en este grupo más de 6 de cada 10 de los que estamos acá tenemos sobrepeso u obesidad, y el 60% de nosotros nos movemos menos de lo que nos deberíamos mover. Factores de riesgo directamente asociados a lo que menciona él, que son las enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, el mensaje tiene que ser muy importante, que más allá, nosotros ahora tenemos que convivir con esta situación de pandemia. Es así, tenemos que convivir con este virus y salir a la vida de alguna forma, pero no dejar de hacer nuestros controles periódicos anuales, porque estamos ahí con una situación de base muy comprometida. Está claro, está claro. Quizás pensamos que esto iba a durar poco o iba a ser más puntual, ¿no? Exacto. Y entonces nos guardamos todos, pero bueno, viendo que se alarga y viendo que sigue, tenemos que retomar atender todas las demás necesidades, ¿no? En términos Exactamente, y además, ¿por qué? Porque estos hábitos que hablamos recién, la gestión emocional, la alimentación saludable, el movimiento sin necesidad de una actividad física programada, son todas cuestiones que hacen a la inmunidad. Nuestro sistema inmune responde mejor si nosotros podemos incorporar estos hábitos en la rutina diaria. Entonces, ¿quién nos protege frente al virus? Es la reacción de nuestro sistema inmunológico. Entonces, aunque las respuestas no se ven de hoy para mañana, uno va invirtiendo en su propia salud de esta manera, construyendo estos hábitos que te van a permitir tener un sistema inmunológico más potente.
poder tomar 10 a 15 minutos de sol al día exponiéndote a la luz solar para fabricar vitamina D, una vitamina que está asociada a la inmunidad. ¿Sí? Y es cuestiones que por ahí uno ni siquiera lo sabe. Entonces son cuestiones simples de llevar adelante, pero requieren obviamente una planificación en tu día, en tu alimentación, pero nos falta conocer qué es lo que tenemos que hacer. Falta conocer un poco más, ¿no? Exacto. Sin tanto marketing, digamos, el bienestar. Sin tanto marketing, sin tanto los influencers de la salud, que a veces nos perjudican tanto, porque te digo que a mí me pasa que a veces empezás a descreer, porque es tanta la información que nos llega, que bueno, tenemos que tener la capacidad crítica de entender y el sentido común, que evaluar todo eso que nos está llegando. Pero a veces no tenemos las herramientas para hacerlo y discriminar qué realmente se basa en ciencia, en evidencia, como decimos en la salud, y qué no. Así que bueno, es un gran trabajo ahí, un gran desafío. ¿Cuál es tu consejo para poder, digo, el sentido Mira, común? Mi gran consejo es, por un lado, no existe ningún medicamento milagroso, ninguna fórmula mágica asociada con la salud. Para la alimentación necesitamos una alimentación variada, equilibrada. En la última encuesta de nutrición y salud, por ejemplo, hecha a nivel de país, lo que se vio es que las personas encuestadas mayores de 2 años no habían comido al menos una fruta al día en los últimos 3 meses, y lo mismo con las verduras. Y en la encuesta nacional de factores de riesgo se vio que solo el 6% de la población cumplía con el mínimo de frutas y verduras al día. Entonces estamos hablando de eso, estamos hablando de comer más frutas y verduras, comer más cereales de grano entero. Volver a los alimentos comunes, ¿sí? Frutos secos, semillas, legumbres. Las legumbres son alimentos completísimos. Entonces, más que nada es, ¿y qué nos va a servir? Sobre todo es la toma, el autoconocimiento. Es tomar conciencia, porque cada uno sabe en el fondo qué está haciendo mal y qué debería mejorar. Entonces, conectarnos con ser curiosos con nosotros mismos, con nuestros hábitos, y empezar a identificar. Nos sirve mucho tomar nota. Yo tendría que mejorar esto. Ahora, una vez que lo identifico, pasar al cómo, a la acción. Me pongo un objetivo con las siglas SMART, que sea específico, medible, alcanzable y realizable, y que tenga un tiempo de cumplimiento. Entonces, ¿cómo de un deseo paso a una acción concreta? Y a partir de esas pequeñas acciones, lo que necesitamos es hábitos que podamos sostener en el tiempo. De nada me sirve bajar 1 kilo por no comer pan, y no haber aprendido de hábitos de alimentación saludable que pueda sostener a largo plazo, que son los que van a tener impacto en mi bienestar. Estoy hablando mucho. Esas dietas, no, o esas dietas de, bueno, no, 2 semanas no como nada, me muero de hambre, como solo lechuga y proteína y qué sé yo, y después vuelvo a comer todo y bueno, no tiene ningún sentido. Claro, porque en realidad en general pierdo agua o músculo y no pierdo materia grasa, que es lo importante en el sobrepeso. Uno tiene sobrepeso o obesidad en función del contenido de tejido adiposo que tiene, ¿no? De agua o de músculo. Bien, bien. A ver, otra de las preguntas del chat es si hay algo que en este contexto de pandemia te haya sorprendido en términos de cómo evolucionó la adquisición o no de hábitos saludables. Mira, creo que el argentino no está realmente acostumbrado a la virtualidad en cuanto a clases de gimnasia, consultas virtuales. Costaba esto, yo tengo muchas personas que ayudo y que lo hacía más que nada de manera presencial. Creo que la virtualidad es algo que está muy bueno porque en el mundo organizacional y personal la tecnología es un gran aliado. Cuando uno forma parte de una organización grande, tiene que pensar en programas de bienestar apoyados y respaldados en la tecnología, si no es imposible llevarlos adelante. Entonces creo que esto nos dio una gran apertura de poder participar en lo individual. Tengo gente que jamás había tenido Instagram y ahora está participando de clases de baile vía Instagram, entonces realmente es un cambio de mindset increíble. Así que creo que eso fue una gran oportunidad, llevar la tecnología a la promoción de hábitos saludables que existía desde siempre, pero que las personas lo han tomado de una mejor manera. Y en el mundo de la salud también eso fue un cambio importante. Bien.
Otra de las preguntas, Guada, tiene que ver con cómo incide el cansancio físico en el emocional y o mental. Bueno, tiene una enorme incidencia. Hay estudios que muestran que si uno no duerme la cantidad adecuada de horas o descansa por día, eso es un factor, por ejemplo, que se relaciona con el sobrepeso y la obesidad. ¿Sí? Porque hay procesos químicos que no vemos a simple vista y hormonales y de neurotransmisores que están sucediendo dentro del organismo y que tienen que ver con cuánto descansamos y cómo es la gestión emocional. Fíjense que, por ejemplo, en el hábito, por ejemplo, de comer, la ansiedad cómo nos juega, a veces es una mala pasada. Entonces, yo siempre digo poder crear espacios entre los estímulos que vienen de querer hacer algo, de querer comerte todo el chocolate entero, a la reacción, dejar un espacio de libertad de decidir, y esto de frenar, parar, observar y actuar. Entonces, dar un espacio entre que viene ese estímulo y mi respuesta me ayuda a responder de elegir la respuesta, de no hacerlo en piloto automático. Y esto sirve para todas las emociones y todas nuestras reacciones automáticas, desde contestarle mal a un compañero de trabajo, como decíamos el otro día, o reaccionar contestando un mail de mala manera. Entonces más vale esperar, frenar, respirar y después respondés. Y lo haces de una manera funcional y no reactiva. Y esto va creando, en el fondo, el espíritu de una organización. Está bueno. Está bueno esto, de manera funcional y no reactiva, y aplica a todo, digo, A todo. a comer un chocolate entero, o elegir una manzana, o a responder un mail enojado, o habiendo pensado bien, ¿no? Exactamente. Presente, concentrarse en el momento, bajar un cambio y después actuar. Exacto. Y la coherencia, ¿no? Entre lo que uno dice, lo que uno piensa, lo que uno siente y lo que uno hace. Y eso también tiene que ver con el bienestar de las organizaciones, tener coherencia entre las conversaciones que nosotros tenemos en público y las que tenemos en privado, coherencia entre lo que te digo y lo que hago y lo que pienso y lo que siento, y también necesitamos esta coherencia en los hábitos. Entonces, en el fondo, todo se va interrelacionando, la cultura organizacional con la cultura saludable, con los hábitos personales y los hábitos organizacionales. Y con la microbiota. Y obvio, la microbiota siempre está presente. No, total, porque la coherencia es lo que te ayuda a sostener en el tiempo, ¿no? Exacto. Si no, es difícil que suceda. Escúchame, la microbiota intestinal, estos microorganismos fabrican un 90% de la serotonina. La serotonina es la hormona de la felicidad, ¿sí? O de otro neurotransmisor que se llama GABA, que tiene que ver con la gestión de la ansiedad. Entonces, fíjense que todos estos hábitos tienen que ver con cuestiones químicas que pasan en nuestro cuerpo. Por eso todo está relacionado con todo. Totalmente, totalmente. Mi hijo Manu, el más chiquito que tiene 4 años, desde lo poco que le puedo ir enseñando yo de hábitos saludables, muchas gracias a vos, Guada, te lo tengo que decir, dice que si los bichitos de la panza están contentos, él está contento. Perfecto. Entendió todo. Bueno, bien. Porque es como increíble para un niño hacerle comprender que, y toda esta teoría de la higiene, un poquito también, porque todo tiene una contracara, está establecido que la superhigiene que tenemos, esto no quiere decir que no hay que lavarse las manos, menos en periodo de pandemia, no, pero el hecho de vivir en ambientes totalmente higiénicos y desinfectados hace que cada vez tengamos menos microorganismos. Entonces está muy bien lavarse las manos, pero ojo con ponerse todo el tiempo alcohol, comer alimentos que están todos cocidos siempre te hace que no haya ningún microorganismo presente. Entonces está visto que los niños y las familias que tienen mascotas tienen una microbiota intestinal mucho más diversa y abundante. O cuando vienen, ¿se acuerdan el chupete? Los que son padres o madres saben que muchos agarraban el chupete, lo chupaban y se lo daban al chico. Bueno, aunque no es una práctica muy linda de ver, la realidad es que eso hace que haya más microorganismos dando vuelta. Entonces necesitamos tener una cantidad y una diversidad de bichos en el intestino que nos ayudan realmente a nuestra inmunidad. Bien, buenísimo. Otra pregunta del chat es si nos recomendás tener un nutricionista de cabecera.
nutrición? Bueno, miren, yo lo que les sugiero es que pueden o recurrir a un profesional o ser curiosos, comprarse libros, entrar a sites académicos, interesarse por el mundo de la alimentación, porque la verdad es que podemos dejar de hacer un montón de cosas, pero no podemos dejar de alimentarnos. Entonces tenemos que convivir con nuestras elecciones alimentarias. Entonces, poder tomar decisiones basadas en información profesional realmente nos empodera y es importante. Entonces, ya sea a través de un profesional o de información que ustedes pueden acceder, es muy importante el conocimiento que tengan las personas sobre la alimentación, y quienes tienen hijos inciden muchísimo sobre las elecciones que se van propiciando desde la niñez. Esos hábitos se van formando desde la niñez. Hay niños que desde que son muy pequeños comen ciertos alimentos y otros que ni siquiera los conocen y los prueban. O el movimiento también está incluido desde la niñez como algo saludable o no. Entonces podemos ir forjando estos hábitos desde pequeños. Bien, bien, buenísimo. Guada, estamos con el tiempo cumplido. Te hago una última para cerrar y después abrimos el juego para los que quieran participar. ¿Qué cuestiones, tanto alimenticias como en términos de movimiento o de hábitos, vos recomendás eliminar, obviar, evitar? Bueno, no, de movimiento mientras más mejor. Lo que no se tienen que olvidar es que, o sea, no estar sentados demasiado tiempo, cada cierto tiempo, unas 2 horas que uno está sentado, tratar de levantarse, movilizar un poco los hombros, los brazos, las piernas. Es importante que además del ejercicio aeróbico, que es esto de el que aumenta el nivel de respiración, de caminar, no nos olvidemos de los ejercicios de fortalecimiento muscular. ¿Cuáles son? Desde el yoga, las pesas, los ejercicios con el propio peso del cuerpo. ¿Por qué? Porque el ejercicio aeróbico nos podrá ayudar a quemar tejido adiposo, pero lo que no tenemos que perder es el tejido muscular, que lo vamos perdiendo conforme pasa la edad, y que es el tejido metabólicamente activo, es el que nos ayuda a la postura, o sea, entonces tenemos que mechar ejercicio aeróbico con ejercicio de fortalecimiento muscular. ¿Cuánto? Media hora al día. O sea, lo más importante es tratar de movernos o encontrar estos espacios, como les decía antes, rutinas cortas de ejercicio. ¿Y qué me decías de la alimentación? ¿Qué cosas evitar? ¿No? Como los no. Los no. Bueno, en la alimentación no hay permitidos porque no hay prohibidos. ¿Por qué? Porque la alimentación es emocional. Nosotros somos seres emocionales y sociales, aunque hemos tenido pocas reuniones presenciales estos tiempos y podrán ser virtuales. La comida nos une, nos iguala, siempre es un factor de festejo. Entonces, más que yo propicio mucho más que el no, los sí. ¿Qué sí? No nos podemos dejar de incluir. No podemos dejar de incluir frutas, verduras, cereales de grano entero, legumbres. Mientras más variedad del mundo vegetal, esto no quiere decir que tengan que ser veganos ni vegetarianos, pero aumentar la proporción de alimentos que vienen de origen vegetal. Y después complementarlos con los huevos, las carnes o lo que fuere. Bien, bien, bien. Bueno, hay algunas preguntas más. ¿Cómo sería una dieta completa y variada? Tiene que ver con esto que decías. Sí, yo puedo... Sí. ¿Me escuchan? Sí. Porque acá hay algo del etiquetado que me parece súper importante, me parece un temazo, porque como hablaban al principio de que hay poca información, yo creo lo mismo, la gente en general se sabe muy poco sobre qué es lo que viene en el paquete, y entonces me parece que lo del etiquetado suma a esto que hace falta, ¿no? Hay una política ahora que está muy por salir acá en Argentina, que es el etiquetado de advertencia, el etiquetado frontal de alimentos, que son distintos sellos negros, donde te muestran los nutrientes críticos, por ejemplo, azúcares, grasas saturadas. Entonces vos vas a poder ver el alimento y saber si ese alimento es alto en alguno de esos nutrientes críticos. Muy fácil de entender, porque es un sello negro que dice azúcares, grasas. Entonces vas a poder elegir mejor. Realmente la información nutricional de la tabla de composición actual es muy difícil de interpretar. Está en una letra re pequeña que ni yo la leo, esa es la verdad. Por supuesto que el etiquetado de advertencia ha funcionado en algunos países de Latinoamérica bien, entonces se supone que va a ser el que se va a usar, pero requiere también de políticas de acompañamiento. Solo el etiquetado por no sirve, pero es
es una política que va a ayudar mucho a la toma de decisión. Bien, Ale, vos le querías preguntar algo a Guada. Yo soy una de las fans de Guada. Vos, Ale, Somos con todos varias. tus consejos, hoy no te dejamos decir todos tus consejos que siempre son tan prácticos. Sí, mira, si vieras las ensaladas que armo, pero bueno. No, te quería decir dos cosas. Una con respecto a lo que decías de los adultos, que acá los infectólogos pediatras en España, ya se los dije a los chicos, han hecho un seguimiento de la vuelta a clases y han comprobado que los chicos son mucho menores transmisores del virus que las personas adultas. Por eso no ha habido tantos contagios en la escolaridad, sobre todo la primaria. O sea, son menores de edad. Y otra de las cosas que se utilizan mucho acá, y sobre todo en ciudades pequeñitas, son las huertas populares. Sí. Todos los asilos, todas las residencias y todas las casas tienen una huerta, o sea, viene de generación en generación, tiene sus propios alimentos, pero a veces en 1 metro de tierra, y ves que sale todo y todas las hortalizas y demás. Entonces creo que también, como vos decís, una cosa es los alimentos y otra que se ha perdido hasta en el campo nuestro, que antes tenían la quinta, el limonero, amasaban el pan y todo, y bueno, creo que había que volver a esas costumbres tan saludables. En cuanto a las rutinas, yo creo que los TOCs llevamos una ventaja, porque vas haciendo todo, yo me levanto, pongo tal hora, el desayuno con suficientes cosas, la caminata o el aeróbico, lo que fuera, dentro de tu casa. Creo que tener rutinas te ayuda mucho a la consecución de los objetivos. Exactamente, es un tema de, como yo digo, ponerlo en agenda. O sea, tenemos rutinas para otras cuestiones en la vida, tenemos nuestra agenda laboral, es muy importante que tengamos nuestra propia agenda de autocuidado y que sea un tema de importancia. Si nosotros no lo ponemos como parte de la agenda diaria, siempre va a haber algo que prioricemos. Y además hay muchas personas que les cuesta mucho moverse, hay otras que les gusta, otras que les cuesta. Entonces esto requiere realmente organización, planificación por el tema de la comida, nos tenemos que anticipar, y una manera, como vos decís, es poner en agenda estas cuestiones. Sí. Y priorizarnos un poco, ¿no? Por ahí uno tiende a priorizar el trabajo, o a priorizar a los hijos, o a priorizar la organización de la casa, y pensar un poco en uno, poner el foco sobre el bienestar de uno, ¿no? Antes de pasar a todo el resto, a todas las obligaciones que uno tiene, digamos. Y sobre todo porque estos cortes donde vos te conectás mejor con el momento, por ejemplo, de almorzar, que te tomás al menos 20 minutos para comer, o que haces un corte a mitad de la mañana y despejás un poco, abrís una ventana y te conectás con la luz solar, te permite reconectarte mejor con tus actividades laborales, con mejor, digamos, predisposición al trabajo. Entonces es necesario que creemos estas rutinas pequeñas que nos ayudan a cortar con estas posturas estáticas o el sedentarismo. Sí. Bien, buenísimo. Una pregunta que está buena para pensar para adelante. ¿Nos das tips para comunicarlos en las organizaciones? ¿Cómo instalamos el tema? Bueno, para instalar el tema tiene que haber realmente tiene que ser genuino el interés, ¿sí? Entonces tiene que realmente haber un interés genuino en la organización de llevar adelante estos temas. Tiene que haber líderes comprometidos, que realmente haya una coherencia en que esa actividad que organiza la organización sea importante y que vos en realidad puedas participar, y no es que te van a mirar con mala cara porque estás participando de una actividad que misma la organización la propone, porque eso es lo que se presenta, esa dualidad. Entonces tiene que ser un tema realmente de importancia para la organización y hay que comunicar esto. Hay que ponerse indicadores, hitos que uno tiene que ir logrando en este plan. Entonces, tiene que haber un plan, y la comunicación es parte de ese plan. Bien, bien. Ahí agrega Juan Pablo en el chat, puede ayudar a marcar esos eventos personales en la agenda para evitar ser sumados a eventos no personales, ¿no? Exactamente, yo trabajo mucho con eso. Agendalo. Bueno, ¿qué días vas a hacer ejercicio?
de no hacer nada, hacer 2 veces por semana, ya es un montón, y que lo puedas sostener, ¿en qué momento? ¿Al mediodía, a la mañana, a la tarde? Bueno, ponerlo en la agenda. Si ese día no puedes, ¿qué rutina alternativa vas a poder llevar adelante? Está bueno, está bueno. Para tenerlo a la vista. ¿Qué tipo de indicadores podemos ponernos como organización? Bueno, hay indicadores que tienen que ver con participación en actividades, indicadores que tienen que ver con biomarcadores, como pueden ser el sobrepeso, ¿sí? El índice de masa corporal. Yo en el libro les acerco un montón de indicadores, indicadores como puede ser relacionados al tabaquismo, a distintos hábitos. Y lo importante es que hagamos un seguimiento. Muchas veces en las organizaciones se trabaja por clúster, ¿sí? Por grupos de riesgo, personas que tienen una mayor cantidad de riesgo de enfermedades crónicas, que pueden ser el sobrepeso, la obesidad, el hábito de fumar, enfermedades cardiovasculares, y se trabaja por grupos de riesgo y se van logrando ciertos objetivos relacionados con esto, ¿sí? Con la práctica de ejercicio, con el peso. Bien, está bueno, ahí estamos compartiendo que todos los que participamos de esta conversación vamos a poder descargar el libro de WADA, accediendo a Amazon, ahí está el cómo hacerlo. Buenísimo, muchas Lo que gracias. es importante, no, de nada, importante para decirles es que esto es otra cosa que tiene que ver con, es un libro digital, sí, me tengo que familiarizar con Amazon, sí, no, pero Amazon me pide el número de tarjeta de crédito, no. Tienen que tener una cuenta de Amazon que si no la tienen creada, la crean con un mail, acceden y ponen comprar por 0 pesos, que va a estar todo el día de hoy, en agradecimiento a ustedes por haberme invitado y a cada uno de los que participó. Y lo que les pido es que si alguno tiene algún problema con la descarga, me contacta y yo los ayudo, porque es una cuestión simple, pero bueno, no estamos acostumbrados tampoco a esto. Ay, aparezco con las manos, ¿qué es? Hay una pregunta más, ¿viste, Sí. Mari? Vamos a preguntas, pero porque es De re interesante. Simón, sí. A ver, ¿cómo te parece que se deberían abordar en las organizaciones estos temas sin que las personas se sientan juzgadas o señaladas? Miren, eso es el trabajo previo que se hace cuando hay un programa de bienestar. Se trabaja mucho con la cultura y con cómo va a llevarse adelante ese programa. En los programas de bienestar se maneja la confidencialidad. Por ejemplo, hay organizaciones para las cuales yo coordino todo lo que son los chequeos médicos anuales, que en realidad la organización no sabe cuáles son los resultados, pero se genera el hábito de que las personas utilicen su medicina prepaga para realizar su chequeo médico todos los años. Entonces lo que hace la organización es coordinar los chequeos, nada más. Pero eso ya es un hábito que te lleva a que vos hagas un chequeo general, sepas dónde estás, si va a haber algún hallazgo en salud, seguramente le hagas seguimiento. Realizar ese chequeo médico anual lo podés conectar con otro beneficio. Si vos haces tu chequeo, te voy a dar un descuento para cierta actividad. Entonces vos ahí vas linkeando las actividades. Y eso es trabajar sobre la cultura, sobre crear las condiciones para que eso no va a ser juzgado, sino más bien lo que se va a buscar es promover la salud y el bienestar. De Buenísimo. cada uno en lo que puede y cómo puede. Y Exactamente. y sus particularidades, entonces ese lugar me parece que es una cuestión más cultural que de mirar a alguien específico. Exacto. Bien, buenísimo. Ahí preguntan si van a compartir el link, sí, ahora lo compartimos. Y estamos. ¿Alguna pregunta más que quieran hacerle a Guada? Yo le preguntaría 1000 cosas más, pero estamos en horario. Bueno, Guada, descansar el fin de semana. Ay, sí, que va a haber sol. Está divino. Todavía falta un poquito, pero ya es viernes. Qué bueno. Les A agradezco tomar un montón. vitamina, a tomar vitamina. A tomar vitamina y a moverse, a Sí, moverse. por ejemplo, el atún tiene mucha vitamina D. Y Sí, entonces lo pones en las ensaladas y le agregas vitamina D. y ácidos grasos omega, que son buenísimos, que son propios de los pescados grasos de mar. Así que excelente el atún. Gracias Buenísimo. a El todos. Guada de bolsillo permanente. Gracias, Guada. No, gracias a ustedes por invitarme, me encantó. No, muchas gracias a vos. Un De los placer. 20 años, ¿no? Los Obvio. que todos dicen aguardan el link por las dudas, si no lo llegan a tener, buscan en Amazon
o mi nombre, o el nombre del libro, Personas Saludables, Organizaciones Saludables, y lo encuentran. Y cualquier duda me preguntan sobre la descarga. Genial. Bueno, muchísimos comentarios de agradecimiento, muy contentos todos y con ganas de leer el libro. Ahí está el link. Ay, qué bueno. Así que sí. Buenísimo, gracias. Y les No, gracias a recordamos ustedes. también, les recordamos la próxima charla, que va a ser el 23 de octubre. Y vamos a hablar de reputación corporativa con Valeria Badi, así que va a estar súper bueno. Una súper profesional también, como Guada, con un montón de recorrido y cosas interesantes para contarnos. Así que bueno, Guada, un placer enorme. Me encanta el tema. Gracias Muchas a todas gracias y a todos por estar. y gracias a todos los que se sumaron hoy, tempranito. Gracias a todos. Y a la entrevistadora, que estuvo muy bien. Y confesó. Con las papas fritas. Sobre todo. Donde habla, ¿no? Honestidad intelectual. No Claro. disimuló nada. Así somos en AVE, somos transparentes. Son divinos, son un grupo espectacular. Gracias, Guada. Beso Chau, enorme. chicos. Gracias. Chau a todos. Chau, chau.